Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa Central de Río Uruguay Seguros, por supuesto a todos los empleados de aquí de Casa Central. Vamos a compartir la reunión habitual de carácter informativo por parte del presidente del Consejo de Administración de Río Uruguay Seguros, el contador Juan Carlos Lucio Godoy, hacia todo el personal de la compañía. Recordemos que la charla será transmitida en vivo y en directo a través del sistema G-Visión de Río Uruguay Seguros, coordinado por supuesto por el proceso de logística y servicios aquí en Casa Central. También recibirán la transmisión las agencias que estén conectadas por el sistema a través de Internet. Por otra parte, desde el proceso de comunicaciones de Río Uruguay Seguros, a través de Cadenas Juntos y su eslabón visual, la charla será transmitida en vivo por el Facebook oficial de Río Uruguay Seguros. A continuación, el presidente del Consejo de Administración, el contador Juan Carlos Lucio Godoy, dará por comenzada la reunión de carácter informativo con todo el personal. Contador, adelante. Muy bien y muchas gracias, Eduardo. Yo pensaba terminar con lo que voy a empezar al final, en un cambio abrupto, pero es que tiene que ver con esto que, esta sensación que las palabras de Eduardo respecto de toda la amplitud que tiene esta comunicación que nosotros estamos haciendo en este momento. El día domingo, en el Diario de la Nación, que creo que es uno de los suplementos en la parte económica y vinculado específicamente con los recursos humanos, decía uno de los mejores suplementos que conozco de lo cotidiano, un muy buen artículo, dice, hablando de la necesidad de la comunicación en las empresas, ¿no? Incluso el título se llama Al mal tiempo, encuestas de clima. Y por supuesto tiene que ver con la incertidumbre que es natural en cualquier momento de la vida, en particular hoy quizás haya un poco más por lo que está pasando en el mundo, pero da una serie de recomendaciones de distintos consultores que tiene la Argentina respecto de estas cuestiones comunicacionales. Y yo había subrayado uno de los párrafos para leérselo porque son muchos y muy ricos, pero elegí el que me pareció más sintético o sintetizador. Y dice: es bueno pensar que la gente que tiene una actitud positiva esté un paso adelante y funcione como motivadora, pero la base de todo es la comunicación. Es decir, en un momento de incertidumbre, en un momento de situaciones complicadas por las noticias que se reciben, de distintos sucesos que están pasando en la vida económica y financiera, es necesaria la actitud positiva, por supuesto. No se puede vivir de otra manera con éxito, pero además basado siempre en la comunicación. Y es también la mejor manera de lograr un buen clima de entendimiento en la empresa, porque si a las zozobras que producen los mercados y que a mí personalmente me producen confusión, entonces me ubico en la cabeza de cada uno de ustedes y me ocurre que les ha de pasar lo mismo. ¿Cómo combatir eso si no es con comunicación, con narración de parte de lo que es el Consejo de Administración hacia el conjunto de la empresa de la visión que se tiene? No hay otra manera, no se puede aprender, nadie puede aprender si no es a través de un proceso de comunicación. Uno va al colegio, uno va a la facultad y es a través de la comunicación de los profesores o maestros que va aprendiendo qué es lo que necesita aprender. Así que la empresa es una universidad también. La empresa es un lugar donde se enseña y se aprende. Y sobre todo se enseña y se aprende en función de lo que es la vida de esa empresa. No es una teoría de aspectos económicos o financieros en general. Es aplicado precisamente a esos conceptos, a lo que es la vida específica de un conjunto humano y con todas las variables económicas y financieras que maneja.
Así que desde ese punto de vista, este proceso comunicacional que va creciendo en Río Uruguay, que para mí ha sido uno de los principales aciertos que hemos tenido en los últimos tiempos, la creación de un área dedicada a este tema y que bombardee a todo el continente de Río Uruguay, digamos, con buena información, es crucial. Porque no es lo mismo, imagínense ustedes, una empresa donde alguien que recién entra no tiene ninguna información, se entera por lo que le cuenta el compañero que está en el banco o en el escritorio de al lado, o que por circunstancias X tiene alguna relación. No es lo mismo ese tipo de comunicación informal que cada tanto formalizarla a través de este medio. Debo decir también otra cosa muy importante a esta altura, que por ahí en una de esas la repito, pero hace mucho que no hacíamos una reunión de esta forma en Río Uruguay. Pero tuvo un motivo esencial, una causa que sobre todo, y hablo a título personal porque esto no lo debatimos, pero esa causa esencial fue la cuestión electoral. En campañas electorales, en periodos electorales, no es fácil transmitir con, no digo objetividad, porque nunca uno puede ser absolutamente objetivo, no existe ese ser humano, pero digo sin que se piense que hay una connotación política en el que está transmitiendo las cosas. Entonces me parecía que era mejor que esta comunicación la tuviéramos post elecciones. Entonces estamos todos más tranquilos, nadie puede sospechar que puede haber un tinte, digamos, promoviendo una cuestión de votos. En todo caso, sí, por supuesto, hay opiniones que pueden ser coincidentes con las del gobierno y divergentes con las del gobierno, pero ya no tiene nada que ver con las elecciones. Más aún en una empresa que se ha jactado de promover que quienes quieran participar en política lo hagan, porque entendemos nosotros que la política es la verdadera herramienta para el mejoramiento de una sociedad y que en democracia no hay otra alternativa que no sea a través de los partidos políticos que pueda haber precisamente modificaciones en la vida de una comunidad. Así que está claro que somos promotores de esas cosas, pero también tenemos que ser cuidadosos en el momento y la forma de transmitirlos para que no haya confusiones, ¿no? Así que sobre esta base de la cuestión comunicacional por un lado y los momentos de la vida de un país por el otro, es que yo les desarrollo a partir de ahora, dividiéndolo en dos partes quizás. Una, lo que pasó. Hemos tenido las asambleas de distrito, hemos tenido la asamblea anual en otros lugares y no hemos tenido oportunidad de conversar con todos ustedes cuál fue el resultado que arrojó el ejercicio 2010-2011 para esta empresa. Y acá tenemos, supongo yo que va pasando bien, me informan, si no, quizás yo debería tener, ahí está, muy bien. Gracias. Perfecto. Ahí tenemos un primer gráfico, el de la izquierda, en donde estamos mostrando el crecimiento en el número de pólizas, que es el 10,6%. Eso es un crecimiento bruto que tiene la empresa, porque no estamos hablando de cuestiones monetarias aquí. Este primer dato que estamos dando es un dato de lo que sería la economía real, es el número de operaciones cuantitativamente mayor que tuvo el periodo respecto del anterior. Esto significa el reflejo, en definitiva, en mi criterio, de dos cosas: de una economía en crecimiento como ha tenido la Argentina en los últimos tiempos, y por otro lado una proactividad de la empresa en consecuencia con ese crecimiento del Producto Bruto. El segundo es el de los valores monetarios, de los premios, que es del 27,5% y que tiene que ver
por supuesto, la incidencia de la corrección de los precios que se hace como consecuencia de la inflación que tiene la Argentina, sumado a ese 10% de mayor volumen de póliza. Es decir que la conclusión que podemos sacar es: estamos acompañando razonablemente el proceso inflacionario que tiene el país, porque sería tremendo no hacerlo, porque de no hacerlo las consecuencias se verían rápidamente en los balances y sobre todo en el manejo financiero de todos los días. Quienes manejan la caja tendrían la consecuencia inmediata. El otro gráfico, siempre el de la izquierda primero y el de la derecha después, fíjense el crecimiento de cobranza, que este es un dato muy bueno y que hay que tomarlo en cuenta para lo que viene. Es una cobranza que aumenta más que el crecimiento de los premios. Es decir, hubo más liquidez en el mercado que la que nos hubiéramos podido imaginar en función del crecimiento de la producción, de la facturación. Es decir, se vendió bien y se cobró mejor todavía lo que se vendió. Y eso es una cosa importante para una empresa. Demuestra también una organización que está, desde todo punto de vista, atenta a la evolución de esta variable. El otro gráfico, y tiene relación con el que acabamos de ver, que es el de deudores por premio, donde el aumento que se produce del 18,90% demuestra que aumenta menos, en definitiva, y tiene lógica, como decía, porque se cobra más la cantidad de personas que están debiendo y cuánto deben. Esto es fantástico, la verdad, que si uno pudiera llegar a que los deudores por premio casi no aumenten, como por ejemplo sucede en el sistema de ART, que se paga por ventanilla, digamos, junto con todas las obligaciones que tiene una empresa, porque forma parte de la seguridad social, casi no existen los deudores, y los deudores además quedan sin cobertura automática y los pierde el sistema, digamos, ¿no? Pero es un sistema fantástico, ojalá nosotros tuviéramos ese tipo de funcionamiento. Pero bueno, mientras tanto lo que tenemos anda bien y queda demostrado ahí. El otro gráfico, que está también en consonancia, es el de las disponibilidades, las inversiones y los inmuebles, que refleja ahí un crecimiento del 28,13% en el ejercicio, que es muy bueno. Es con lo que nosotros enfrentamos las obligaciones que surgen en la vida cotidiana como consecuencia de vender una póliza, que posteriormente en gran parte genera un siniestro. Ha sido un dato positivo. El gráfico de las reservas, ustedes saben, y los que no saben contabilidad deben saberlo, quizás pueda yo transmitirlo, que las reservas de las que hablamos son las que técnicamente se constituyen. Algunas son casi naturales, no necesitan de mucha técnica, como es la reserva por siniestros, porque en definitiva está el siniestro detectado y se hace una evaluación del mismo, del costo, ya sea de pago directo, de pago judicial, y sobre esa base surge un monto de deuda a futuro, no de vengada. Diría en algunos casos de vengada, o en otros casos no de vengada, ni mucho menos exigible, porque son presunciones que uno a veces hace. Y además están las reservas técnicas, que son obligaciones que tenemos de constituirla por parte del sistema asegurador, pero que no significan deudas en sí mismo, pero hay que hacerlas. Y yo creo, y esto lo hemos hablado en la Superintendencia de Seguros de la Nación, que el sistema asegurador argentino está sobre reservado. Es decir, tenemos reservas en exceso. Si esto fuera así, los resultados de las empresas de seguro, si nos liberaran de reservas, serían mucho mejores y estaríamos en mejor situación todavía. Después tenemos una vinculación que hacemos entre el crecimiento de cobranza y de siniestros. Así como creció cobranza en el 31%, siniestro creció en el 41%. Es un crecimiento importante, pero de cualquier manera, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta, y los que pueden estar
viendo esto por alguna pantalla, es que los valores absolutos son muy diferentes. Es decir, el monto del total de cobranza es muy distinto que el porcentaje o el monto que se tiene de siniestro. Esta es una empresa que tiene relativamente baja siniestralidad porcentual respecto de producción o de cobranza, por lo que los valores absolutos de los que estamos hablando no son elevados. Entonces, esa incidencia de incrementar más la siniestralidad que la producción o la cobranza no altera la situación financiera de la empresa. Y lo vemos acá, en este otro gráfico, donde está el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa, es decir, lo que se llama la ecuación patrimonial de una empresa, que entre el año 2010 y el año 2011 aumentaron activos y pasivos, pero aumentó fundamentalmente el patrimonio neto en un 48,76%, es decir, el capital de la empresa, entre comillas dicho esto, pero es lo que representa un excedente después de las reservas, por ejemplo, teóricamente, a ver si me entienden por este lado, una cosa que no siempre la comentamos, pero teóricamente es la reserva que obliga a constituir un sistema asegurador en el mundo, los libros y la técnica, hace que se deba pensar que las reservas que se constituyen tienen que ser suficientes para respaldar los compromisos preexistentes y futuros. Para eso están las reservas. Casi no haría falta el capital. Una vez que la empresa está en marcha, el capital en la empresa de seguro esencialmente hace falta para el comienzo. Pero después que la empresa comenzó a andar, a rodar, lo que importa es que se constituyan las reservas adecuadas para calzar a ese activo que tiene la empresa, la aseguradora. Y en este caso el capital actúa como un remanente para las emergencias que pueda llegar a tener una empresa. Así que tener un remanente como es el patrimonio de la empresa, que aumenta un 48%, es muy importante, porque significa que aparte de cumplir con los requisitos técnicos de estar calzando reservas contra las obligaciones, estamos además con ese excedente que es un capital que nosotros entendemos que en la Argentina está sobreexigido también, podría ser mucho menor que el capital que existe como obligación. Pero bueno, nosotros estamos cumpliendo y muy bien con los capitales mínimos. Que lo mostramos acá en este gráfico. Este es un gráfico que muestra los capitales mínimos y exigibles en el sector asegurador. El primer gráfico en color más claro es del año 2010, que muestra que el excedente que teníamos entre el capital exigible, que es el bastón más chico, y el capital computable que tiene la empresa era un 60,68 más alto. En este año pasado, esa diferencia positiva que tenemos es de 54,08, es menor, pero igualmente sustancialmente superior al capital mínimo exigible. Nosotros no hicimos este año una comparación con otras empresas como la hicimos en años anteriores, pero hay empresas y empresas muy grandes de la Argentina, muy grandes, de las más grandes del mercado, que tienen un excedente de capital mínimo que es un pelito, 2, 3, 4%, que son realmente muy vulnerables ante una inspección que verifique reservas que no están bien declaradas, hace hackear el capital de esa empresa cuando el excedente es tan pequeño del computable de una empresa respecto del exigible. Así que creo que con esto les he dado un pantallazo importante y fuerte de lo que fue el año transcurrido entre el 2010 y el 2011, teniendo en cuenta que las empresas de seguro, lo repito por las dudas, quizás por milésima vez, pero cerramos el 30 de junio y empezamos el 1 de julio, así que venimos con años quebrados comparado con el año calendario normal y con el balance de muchas empresas. Ahora, en función de este pasado que se les acaba de contar y que fue escrito
en lo que es el balance que se le muestra a los socios en las asambleas junto con la memoria. Vamos a hablar ahora un poco del futuro, y que es lo que interesa, porque esto yo lo defiendo siempre, lo defiendo mucho en mi vida gremial, empresarial, dentro de lo que es la Asociación Argentina y el conjunto de las cámaras empresarias que discutimos en el ámbito político institucional del sector, que es en la Superintendencia de Seguros. Uno siempre dice que no puede evaluarse a la empresa por el balance que tuvo el año anterior, porque eso ya pasó. Eso ya es historia, y entre ese momento que cerró el balance y hoy mismo que yo les estoy hablando, pueden haber pasado muchas cosas importantes. De hecho, en la Argentina y en el mundo han pasado cosas entre el 30 de junio y este día 16 de noviembre. Han pasado cosas. Entonces, uno tiene que empezar a mirar el futuro, y ahí viene la cuestión esta comunicacional y la actitud positiva hacia el futuro. Y la actitud positiva se tiene, sobre todo cuando quienes lideran proyectos o procesos, están en consonancia con esta visualización que estamos haciendo y la inculcan también. Esta comunicación que hace el Consejo de Administración a través de su presidente es una comunicación que tienen que estar obligados todos los gerentes y los jefes de proceso de hacer con su gente, porque si no, no vale. Esto yo lo digo ante todos, de la misma forma que lo decimos en las reuniones de gobernanza, porque estamos obligados a ser transmisores de todo lo bueno y lo no bueno que se pueda vivir, porque hay que estar atentos. Una empresa no se defiende con una persona o con 10 personas cuando hay 1000 jugando. No son siempre hay que liderar, siempre hay que tener gobierno, siempre hay que tener conducción, pero siempre tiene que haber equipos integrados. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una proyección ya hecha para el ejercicio entre julio y junio del año que viene, julio de este año y junio del año que viene, donde según los que trabajaron en este tema prevén un crecimiento del 27,90%. Esto es un presupuesto obvio, estamos hablando de futuro, basado en datos de la realidad, del presente y del pasado, y presumiendo, ceteris paribus, que no va a suceder nada que altere sustancialmente en el futuro. Y aquí es donde yo digo, voy a hacer algunas observaciones posteriormente. Igualmente, tenemos ya una ventaja para hablar de ese futuro, que pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre y pasó octubre. Ya tenemos 4 meses transcurridos de esos 12 que ponemos a consideración ese presupuesto. Y en esos 4 meses primero, el premio creció el 29,30%, las pólizas emitidas en automotores crecieron un 23,65%, las totales crecieron un 22%, la cobranza creció un 34,47%, y los siniestros, a pesar de que julio es un mes no de alta siniestralidad, sino de alto pago de siniestro por postergaciones que se hacen, tuvo un crecimiento menor que el que tuvo en el año anterior. La verdad que los datos son muy buenos. Son muy buenos. Y es lindo transmitirlo, por eso, y esto es para fomentar la actitud positiva, ¿no? Esto demuestra una empresa que está marchando con los pies en la tierra, con gente que cada vez se prepara mejor, con un buen espíritu de cuerpo, sin duda. Esto es así, porque si no, no habría estos resultados, y un buen entendimiento del futuro y de cómo trabajar. Es decir, no digo que no tengamos que discutir un poco más ese futuro, pero lo que hemos venido discutiendo hasta ahora no le hemos cerrado. No le hemos cerrado. Mi temor es, y a mí no me gusta hablar de miedo, yo soy una persona que no tengo miedos. Yo no sé usar la palabra miedo, porque además, ¿a qué se le puede tener miedo?
porque somos racionales y vivimos todos los días con todos los pesares que tenemos que pasar y los hemos pasado, entonces no hay que andar con miedo en la vida. Pero en este caso uso sí la palabra temor para decir, bueno, yo quiero que no facilitemos el futuro. Yo no lo veo igual al futuro respecto del pasado de los últimos años, que han sido muy buenos. Es decir, yo creo que no tenemos que embalarnos en función de ese pasado. Nadie tiene que embalarse, desde el gobierno para abajo y desde todos los gobiernos de América Latina, sobre todo, que somos los que en el mundo estamos mejor, por suerte, en estos tiempos, porque las condiciones internacionales se nos están complicando y mal. Yo veo que es de largo plazo, ¿no? Esto hace mucho que lo vengo pensando, pero no lo había transmitido públicamente de esta forma, sí, en las reuniones de nuestro Consejo de Administración. Entonces, yo quiero anotar acá, para que ustedes vean cuáles son las desventajas que uno ve hacia el futuro. Y esto casi, yo diría, no tengo duda, pero por otra parte digo, ojalá no se cumpla. Ojalá no se cumpla, porque yo no tengo ganas de que pase lo que yo estoy diciendo aquí que puede llegar a pasar. Porque esto es algo, como decíamos, un presupuesto, y ojalá cuando hagamos la próxima reunión en marzo, abril del año que viene, ustedes comprueben de que los meses que pasaron a ese momento sean iguales que el cuatrimestre que pasamos. En una de esas va a ser así, pero va a depender mucho de cómo trabajamos nosotros en esta etapa que viene. Va a depender de cómo trabajemos nosotros, de cómo entendamos y qué voluntad le pongamos a los tiempos que vienen. Porque si le ponemos buena voluntad, advertimos bien el futuro y trabajamos sobre esa base, podemos ganarles a todos. Ahora, si no lo hacemos así, podemos perder oportunidades. No va a ser igual el 2012 a los años anteriores y al 2011. El Producto Bruto Interno, todo hace presumir que pueda ser menor. Todo hace presumir que pueda ser menor. Hay datos de todo tipo, reconocidos, hasta oficialmente diría, que hay disminución del crecimiento económico. Esto de disminución del crecimiento económico no significa barranca abajo, ni mucho menos. No vayan a considerar estas palabras fuera de lugar. Yo trato de hablar con precisión semántica. Hay un crecimiento menor, pero hay crecimiento. ¿Qué produce un crecimiento menor? En las cuentas del gobierno, de los gobiernos, en las cuentas de una empresa, de las empresas de cualquier tipo, y en las cuentas de una persona, de un ser humano. La necesidad de ajustarse a la nueva circunstancia. Nada más. Se utiliza con un sentido peyorativo la palabra ajuste muchas veces, y no lo es. Las cosas no son siempre derechas, a veces son torcidas, generalmente son torcidas, o son caminos sinuosos. Entonces no se puede pensar que todo va a ser siempre sencillo. Entonces, si veníamos en una permanente tendencia ascendente, y ahora esa tendencia ascendente sigue, pero no con la magnitud, no con la proporcionalidad que había, lo que hay que hacer es ajustar las variables para que no nos quedemos sin, por ejemplo, sin dinero, ¿no? Sin los recursos necesarios. ¿En qué se ajusta la economía normalmente? Y una de las cosas son los precios. Si se complica la venta, y yo entiendo por ahí cuando alguien dice, bueno, yo no sé si vamos a aumentar, si nos conviene aumentar los precios. Si se complica la venta, los precios van a tender a ajustarse. Entonces hasta puede haber menos inflación como consecuencia precisamente del ajuste que se produce en toda economía, en todas partes del mundo. Es posible que se ajusten salarios, es posible que en el Estado, sobre todo, si es que las variables se complican de ingresos, es posible que ante gastos que se han incrementado se contengan los crecimientos salariales para el año que viene. Y eso hace bajar los gastos del Estado. Y la baja de gasto del Estado, todo eso junto, baja la demanda.
Y entonces esa baja de demanda puede producir una disminución, es decir, es como un círculo vicioso, ¿no? Se cierra haciendo que el Producto Bruto precisamente caiga en su magnitud de crecimiento. Por eso pongo a lo último, baja la proporcionalidad del aumento, que quede claro. El tema es que en esa baja, entonces, de la proporcionalidad del aumento, que les va a pasar a todos, que les va a pasar al que venda caramelos, autos, chicle, ropa o seguro, todo va a estar con otra posición en el mercado, por eso habría baja del Producto Bruto Interno, el crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es defender la posición en el mercado. Esta es la clave. Yo digo, ¿por qué vamos a crecer menos de lo que crecíamos? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de caídas de la economía, de como sucede en Grecia, por ejemplo, como sucedió en el 2001 en la Argentina. Estamos hablando de disminución del crecimiento. Y si uno se prepara bien para eso, puede ser que el que no se prepara bien vaya perdiendo mercado por no adaptabilidad a las nuevas circunstancias, por no prever cuestiones financieras, y entonces le haga salir a tontas y a locas al mercado a tratar de ganarlo con bajos precios de cualquier manera, con políticas insanas, apresuradas, y eso puede traer una mala consecuencia a futuro en el desarrollo de la empresa. Entonces, si uno prevé las cosas, toma debida conciencia a tiempo, como creemos que nosotros estamos pensando en esto, más vale previniendo y vacunándonos y no esperar a curarnos de una enfermedad. Hay que defender la posición del mercado con las ventas. Con las ventas, quizás no con el precio, quizás con otros nichos, quizás un poco con el precio, sí, manteniendo algún incremento en la medida que se pueda, pero por allí buscando nichos o productos. Es decir, nosotros somos una empresa que fundamentalmente vendemos seguros de auto, pero la pregunta que siempre queda latente, ¿y por qué no otros seguros? ¿Por qué no vender con intensidad otros seguros? ¿Por qué el seguro de salud no puede ser nuestro gran caballito de batalla para el futuro? Es una sociedad que necesita ese tipo de producto, que quizás todavía no aprendimos a venderlo o la gente no aprendió a demandarlo, pero digo, las ventas en general tienen que defenderse a capa y espada con todos los artificios que da el estudio de mercado y el estudio del manejo de la empresa. El mantenimiento de la cobranza. Se me está durmiendo el gallego, entonces le digo, ahí justo le pegó en el palo. El mantenimiento de la cobranza justo es el tema que él maneja. Esa política de seguir de cerca y mejor la cobranza que tiene la empresa, esa que dijimos hoy que era buena, es crucial. Porque los gastos también deben ser contenidos, pero fundamentalmente el objetivo es el del último renglón que nosotros tenemos, que es el del mantenimiento del flujo positivo financiero. Si no tenemos el mantenimiento del flujo positivo y tenemos que estar desprendiéndonos de reservas financieras para afrontar el futuro, porque tenemos que cumplir con los compromisos, es donde una empresa se complica. ¿Y saben por qué yo tengo que decirles esto hoy, tengo que contarles esto? Porque lo que ha sucedido en la Argentina de los últimos 20 días o un mes es terrible. Es terrible el aumento del costo financiero. El costo financiero aumentó, yo creo que por primera vez en la historia, yo no recuerdo una cosa como esta, el 100%. Pasó el depósito en plazo fijo o la toma de crédito de una tasa del 10, del 12, del 15 o del 11, por 13% en el plazo fijo al 22, 23%. En un mes se le pagó al ahorrista el doble de lo que estaba cobrando hasta el día anterior. Y el dólar no se movió. Y nosotros, que somos tomadores de crédito de alguna manera, cuando hacemos alguna negociación con algún valor, se nos encareció en el 100% el costo financiero. A todas las empresas argentinas se le encareció
el costo financiero al 100%. Entonces, es de lógica pensar que se tiene que disminuir en algo la producción si yo tengo un costo que se duplica, que es el costo financiero. Es de lógica. Y si no se afecta la producción, es porque hay magia, porque somos magos realmente, y podemos salir adelante de una manera diferente. Pero la lógica de los números solamente indica que se va a complicar el funcionamiento de la economía en la Argentina. ¿Y qué se requiere para lo que viene entonces? Tiene que haber mucha comunicación, como esta que estamos haciendo ahora, pero del mismo consejo con los gerentes, de los gerentes trabajando con toda su gente y de cada uno, como decía, de los jefes de proceso también, porque el trabajo en equipo es crucial para esta circunstancia. Esta cuestión de este artículo que yo les leía y que lo recomiendo, que es la comunicación, que tiene que ser transversal y vertical, tiene que ser transversal u horizontal y vertical, que nadie esté desinformado y que sepan todos que estamos defendiendo nuestras vidas, la calidad de vida de nosotros. Ya lo vamos a ver después. Pero entonces yo digo, no es momento para hablar poco, es un momento para hablar mucho o escribir mucho. Puede ser la palabra escrita o la palabra dicha, pero es momento para transmitir mucho. Y para eso el mejoramiento de los canales de comunicación. Todo el mejoramiento que podamos hacer, que podamos seguir avanzando para esto y que haya transmisión verdadera entre unos y otros, es lo que va a posibilitar que haya comprensión del fenómeno y en consecuencia saber cómo ir contra lo que nos puede afectar. Pero también esta circunstancia tiene ventajas. La ventaja es un mundo que está en crisis. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué ventaja tiene un mundo en crisis? Primero que no es un mundo ya integrado totalmente en la crisis. Me parece que Estados Unidos está saliendo bastante de la crisis. Es mucho más clara la crisis en Europa. Yo vengo de Europa. Se nota en la calle. Ayer escuchaba un economista que decía una cosa muy cierta. El europeo es muy ortodoxo y le cuesta mucho reaccionar para tomar medidas. No es heterodoxo. Estados Unidos y Obama en particular fueron muy heterodoxos, hicieron cualquier cosa que fue muy criticada y que le está dando resultados positivos en su vida económica. No hacía Europa. Es muy difícil imaginarse en consecuencia cuándo va a terminar la crisis, por eso es que uno se preocupa, porque si los europeos siguen así, ayer dijo la canciller alemana, ayer o antes de ayer, que Europa está viviendo el momento más difícil de la historia después de la Segunda Guerra. No lo digo yo, lo está diciendo la canciller alemana, que es el furgón que transmite energía a toda Europa. Es decir, que nadie se puede imaginar el final que va a tener Europa, para colmo una sociedad llena de beneficios en la seguridad social. Y que ya los presupuestos del Estado no alcanzan para abastecer tantas ventajas en la seguridad social. Hace algunos años atrás conversaba con un compañero del cooperativismo belga, Jean Todt, en donde me contaba la experiencia de Bélgica de haber traído inmigrantes rusos por 150.000 o 200.000 para incorporar como masa de trabajadores a una sociedad que no crece vegetativamente. El crecimiento de natalidad de Europa es menos de 1. Entonces, ¿cómo se puede sustentar toda la seguridad social que existe, jubilaciones, salud, cuando los aportantes son cada vez menos? ¿Cómo se puede sostener? Por eso están pensando en extender la edad de la jubilación, porque no hay forma de solventar un proceso económico y social que no sea con aportantes, que no sea con impuestos, además. Y si la economía no crece y los aportantes no crecen, entonces hay problemas y pueden ser de largo plazo. Estados Unidos tiene una diferencia muy grande,
tiene esa contención permanente para que todo México no se le vaya y hace barreras y todo, pero los inmigrantes que entran a Estados Unidos, igual que a Europa, tratan de ir, por supuesto, pero entró esa fobia de no aceptar inmigrantes en Europa que hace que afecte la economía europea precisamente. Bueno, entonces, esa crisis tiene una ventaja en lo siguiente para nosotros. La primera es que las empresas extranjeras de esos lugares ni se les ocurre venir a estos lugares, porque no tienen tiempo de pensar en cómo ganar mercados en América Latina cuando tienen que resolver sus problemas en sus casas centrales. Salvo que encuentren, viniéndose a este lugar, un nicho espectacular, y entonces ahí sí sería terrible que nosotros, que todos abandonen sus casas matrices allá y se vengan a radicar a estos lugares con todo el dinero que tienen y que el dinero se lo den los bancos. Entonces sería ahí sí catastrófico. Pero si no es así, nosotros no tendríamos el peligro de la competencia externa que se supo tener en la década del 90, por ejemplo. Es una ventaja. Yo quiero que lo entiendan ustedes, porque quienes sufrimos la angustia tomada en su verdadera dimensión la palabra, durante años de convivir con la recesión, de caída del Producto Bruto del 4 o 5 puntos, no era que crecía menos, sino que caía el Producto Bruto. Además de la inversión extranjera, no queremos que se repita esa historia y esperemos que no se repita esa historia. Por eso decimos que la competencia internacional es limitada. No hay perspectiva de que vengan, además se han ido a las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras en general que están en Argentina están vinculadas a grupos empresariales de su país. Es decir, Mapfre está vinculada con Telefónica, con todas las empresas españolas que vienen a Argentina. Allianz está vinculada con todos los germanos que están en el país. Entonces eso hace que todavía, igual que Tokio Marine, esas empresas que están vinculadas con los grupos étnicos que tiene la Argentina económicamente. Fíjense hasta qué punto esto que yo les estoy diciendo es así. Yo tengo acá una nota que llegó los otros días de Wall Street Global, que son oficinas a través de toda Norteamérica, que le mandan dirigida a mi persona como representante o responsable de Río Uruguay Cooperativa de Seguros. En inglés está. Es una nota pidiéndonos que contemplemos la posibilidad, aquí ya no estoy hablando de Europa, por supuesto, de o vender la empresa, o vender una parte de la empresa, o hacer alianzas estratégicas con grupos inversores de Estados Unidos. Miren ustedes lo que está empezando a suceder. Esto, ni siquiera en los 90 pasó esto, pero está pasando por parte de Estados Unidos, que están viendo en estos países, por eso digo, la ventaja que yo digo se puede transformar en desventaja si empiezan a venir de esta manera capitales extranjeros. Entonces, para que, digo, yo todavía no lo trasladé al Consejo, porque lo vi ayer a la tarde, a la última hora de mi trabajo, esta nota, y no se lo trasladé al Consejo, pero se lo traslado a todo el mundo, ¿no? A todos los que escuchan y miran esto, para que ustedes tengan en cuenta entonces que sin duda se está viendo a estos lugares como lugares potenciales para el futuro, aún con menor tasa de crecimiento, porque el crecimiento de Europa es 0 o 1 o menos 1 en algunos países, y en Estados Unidos también. Entonces, como acá igual se va a seguir creciendo más, pero en menor proporción, seguimos siendo lugares apetecibles. ¿Qué tenemos nosotros precisamente? Tenemos marca, tenemos prestigio, tenemos capital social, tenemos vocación de crecimiento, tenemos conexiones, tenemos futuro. Fíjense, les cuento una anécdota de hoy. La vivimos junto con Pedro Mas y Antonio Chivetti. La semana pasada hacen una llamada telefónica desde Inglaterra, donde se comunican con nosotros para proponernos que nuestra marca esté expuesta en una propuesta muy especial que tiene esta empresa de Inglaterra, que está en todo el mundo,
que es para colocarla en Galerías Pacífico con un sistema de pantallas que es único en el mundo para hacer una publicidad diferente. Y se comunicaron con nosotros ya hacía unos días. Yo había estado fuera del país, volví, me comuniqué, quedamos en llamar esta semana, hablamos hoy y nos hicieron una oferta, la verdad, muy, muy interesante para llevar adelante en comunicación. Entonces yo le pregunté con quiénes empresas de la Argentina estaban ellos conectados. Entonces me dijeron, estamos conectados con las empresas globalizantes que están en la Argentina. Entonces son estos bancos extranjeros, ninguna empresa de seguro creo que había, y empresas grandes así de... Y nos ubicaron a nosotros. Yo no le pregunté más que eso. Igual que cuando los premios, uno no puede andar preguntando tanto, porque si no es como que cuestiona todo y no acepta cómo vienen las cosas. Y yo creo que eso tiene que ver con la marca y tiene que ver con un prestigio. Ustedes pueden decirme, pero ¿no será una soberbia de parte de quien está hablando, decir que hay prestigio en la empresa, que hay marca? Bueno, pues yo hago una conclusión nada más que aproximada en función de las ofertas que estamos teniendo para cosas como esta. Esperemos que salga como hemos resuelto que salga, como se ha conversado hoy, pero ya lo veremos en el proceso que vamos a tener para adelante, ¿no? Le decía lo del capital social porque todos nosotros constituimos un capital que tiene una preparación que no tiene cualquier empresa, porque tiene esta comunicación permanente que no tiene cualquier empresa, que tenemos vocación de crecimiento porque decimos siempre que no tenemos límite para el crecimiento, que no tenemos que ponernos límite para el crecimiento. ¿Dónde está escrito que alguien tenga que ponerse un límite para el crecimiento? Solamente una mentalidad conservadora, yo diría con todo respeto hasta retrógrada, tiene que decir, no, yo no crezco más, porque el no crecer implica que lo pasan por encima a todos los que vienen corriendo, porque todos vienen corriendo, todos vienen en busca de la meta, y uno decir, bueno, yo no quiero más, no corro más, bueno, lo pasan por encima. Entonces hay que tener vocación de crecimiento permanente. No va más en el mundo, en un mundo globalizado que es un pañuelo, no va más decir yo aquí me paro. Esto lo puede decir un millonario excéntrico que heredó una plata y que bueno, no trabajé nunca, tampoco voy a trabajar ahora. Pero no los trabajadores como somos nosotros, aunque el trabajo bíblicamente sea un castigo. Tenemos conexiones y tenemos futuro. Digo, miren si tenemos conexiones. Estos somos nosotros, así, mirándolo bajo nomás, ¿no? Vinculaciones dentro con la inserto en nuestra Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguro, estamos vinculados a la Asociación Americana y Mundial, ahí falta INMIF Internacional, INMIF Mundial. Estamos vinculados al Pacto Global de Naciones Unidas, estando en la mesa directiva, habiendo acá en la Argentina 250 o 300 empresas muy grandes, muchas de ellas internacionales. Uruguay está como miembro en la mesa directiva del Pacto Global de Naciones Unidas. Y yo no creo que sean más de 25 empresas las que las están constituyendo en esa mesa directiva. Construimos Stop Loss, un pool de reaseguro que es un ejemplo en el mundo, y pasado mañana, estamos constituyendo una reaseguradora en la Argentina desde Stop Loss. Pasado mañana va a ser la primera reaseguradora de un conjunto de cooperativas que se crea en este país, desde la experiencia que tenemos en el pool de Stop Loss. Es un acontecimiento impresionante hacia el futuro. Somos parte de CESBI, esto tiene mucho que ver toda la gente de Siniestro que ha trabajado también vinculados a la gente de CESBI desde que CESBI nació prácticamente, y nos pidieron ellos que nosotros seamos socios de CESBI cuando hay 7 empresas así que la constituían, y que la verdad le pidan a una empresa en un mercado competitivo y donde nadie regala nada, que nos hayan pedido que nosotros seamos socios de CESBI, realmente es un elogio. Es un elogio. Por eso uno piensa que hay marca y prestigio, ¿no? Y somos parte de Asociar, que es una empresa emblemática de la Argentina, porque no hay ninguna empresa con un conglomerado como ese que le ha dado un posicionamiento de ser una de las empresas más grandes del mercado y de mayor perspectiva.
Y no es una empresa manejada por un directorio de una mayoría, es una empresa de mucha gente. Muchas empresas constituimos esa empresa. No hay experiencia asociativa como esa en la Argentina prácticamente. Entonces, lo que uno dice en función de esto que estamos diciendo, que el mejor premio que nosotros podemos tener en nuestra vida es el mantenimiento de esta empresa. Es el mantenimiento. ¿Qué otra cosa? Lo digo desde lo personal. Si a mí me preguntan cuál sería el mayor éxito de mi vida, por ejemplo, que cuando yo me muera, esta empresa exista. Para mirar las cosas desde una perspectiva, esto no es autorreferencial, esto es de una perspectiva personal. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo que me gustaría a mí que pasara cuando yo, el día que me muera, que ojalá no sea un accidente y que sea bastante más lejos, que esta empresa sobreviva? Y se me ocurre que yo estoy diciendo eso, y acá hay mucha gente joven que a mí me va a sobrevivir sobradamente, y se me ocurre que ha de querer trabajar acá, ¿no? Se me ocurre que ha de querer trabajar acá, que ha de querer seguir trabajando acá. Y a mí se me ocurre también, cuando uno compara esta empresa con otras en la región, en la provincia, no digo con el mercado asegurador, porque la verdad que el mercado asegurador está muy lejos de donde ustedes viven, o todos están dispuestos a trasladarse a Buenos Aires la semana que viene o el año que viene para ir a trabajar allá con la casa central allá. ¿Están todos dispuestos a trasladarse a un lugar? ¿O quieren tenerla acá, la casa central? Vamos a tenerla acá. Entonces, los que tienen que defender esta empresa son los que están trabajando acá y que tienen una calidad de vida en este pueblo gracias al desarrollo en esta empresa. No lo puede defender un consejo de administración solamente, la tenemos que defender entre todos. Por eso vengo hablando desde el principio con esta hilación de la necesidad de la comunicación para el entendimiento, la socialización de los conceptos y tener menos el no en la boca y mucho más el sí. A mí a veces me preocupa cuando yo me comunico. Yo todas las mañanas, temprano, 7:30, me estoy comunicando con alguna de las personas que están en la parte de arriba o con algún gerente. Y a mí la verdad que me complica cuando me dice no se pudo hacer tal cosa, o alguien dijo no se puede. Yo siempre se hay que encontrar una vuelta. El no debe ser la peor palabra que podemos escuchar en nuestras vidas, como hijos, como lo que fuera. Debe ser la peor palabra, la que más castiga. No se puede. Lo que hay que permanentemente buscar es cómo puedo resolver este tema. Y yo digo, con el capital social que tenemos, podemos mantener esta empresa y mantener la calidad de vida. No queda otra alternativa que esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Y no es porque tenga la verdad absoluta, pero creo que los psicólogos que trabajan con nosotros, el sociólogo que trabaja con nosotros, insiste mucho en estos temas, y yo creo que si ustedes van a cualquier libro que tome las cuestiones estas de las que estoy hablando, les va a decir esto que yo digo. Nada es imposible, no hay límite para el crecimiento, y la peor palabra que se puede usar es no. A mí me cae mal, se los digo con toda sinceridad. Me parece que la persona que dice no, en principio, es una persona negativa, o que tiene tendencia a la negatividad. Ese no inmediato es un rechazo. Entonces, claro, cuesta después decir sí si uno dijo no. ¿Cómo se hace para cambiar? Eso es como un decreto que se firma y ya está firmado. Entonces después me ha pasado a mí como intendente de este pueblo que he firmado cosas y después cuesta decir que uno la va a cambiar. A nadie le gusta. Entonces decir no es un poco firmar un decreto. Después ya cuesta decir lo contrario. Para concluir entonces, nosotros desde el Consejo estamos trabajando en este tema. El 28 y 29 viene nuestro sociólogo de nuevo. Estamos trabajando mucho en la organización mejor de la conducción de la empresa. Nosotros entendemos que somos una empresa que en la conducción tenemos fallas, que tenemos que mejorarnos. A veces no hay toda la empatía que corresponde.
No sé si voy a tener que tomar algún remedio, me parece, para que se me vaya la tos. Pero digo, no, es más fuerte que un caramelo. Para ir terminando, entonces digo esto del consejo y de la búsqueda, junto con los gerentes, de tener un equipo que sea muy comunicativo, que es lo que yo insisto mucho en ese tema, la necesidad de no dar por sobreentendidas las cosas. Nunca hay que dar por sobreentendidas las cosas, siempre se entiende distinto. No puede entender dos personas diferentes de la misma manera a una tercera persona por un gesto o por alguna palabra dicha por la mitad o alguna frase dicha por la mitad. Nunca se puede entender igual, así que lo importante por eso es la comunicación. Y esta organización que queremos lograr nosotros en el ámbito del equipo de gobierno, que también quiero decir que no cualquier empresa es conducida como es conducida esta, con un equipo de gobierno y no solamente por una persona o por un directorio que hace una persona lo que se le ocurra. Es una empresa que consensúa políticas, que por ahí puede no verlas a todas, que por ahí puede tener demoras en otras cosas, pero que consensúa políticas, que hay diferencias. Nosotros tenemos diferencias dentro del Consejo, es así, cualquiera lo puede ver, pero no quiere decir que no estemos dispuestos a limar las diferencias y a tener porque ese trabajo en equipo que uno pide es para todos, y esa voluntad del sí permanente es para todos. Y esto es lo que está por delante. Y entonces 28 y 29, como les decía, nos vamos a juntar acá de nuevo con el sociólogo, ya afinando todo para que lo que se llama, así por parte de los nomencladores sociológicos, la alta jerarquía de una empresa o la conducción de la empresa tenga la mejor forma posible en ese grupo que está trabajando permanentemente en ella, ¿no? Ustedes no tendrían destino si solamente estuviera basado en la voluntad que yo les pedía hoy. También el destino está atado a la voluntad que pongamos nosotros, al trabajo que pongamos nosotros, a la decisión que pongamos nosotros, al compromiso que pongamos nosotros en el Consejo y a la buena voluntad que pongamos todos en el Consejo. Todo eso es lo que tenemos que lograr. Es decir, que esta comunicación que yo hago es para todos, No vayan a pensar que estoy diciendo cosas nada más que para algún trabajador o un grupo de trabajadores. Es para toda la empresa, los encargados de agencia que están en alguna parte escuchando. No, es para todos. Así que sobre esta base es que queríamos terminar el año de esta manera, comunicacionalmente hablando, es decir, esta reunión de presidencia transmitiendo lo que se piensa desde el Consejo al conjunto, con esta narración de cómo vemos nosotros, pero cómo ha sido la cosa hasta ahora y qué es lo que creemos que tenemos que hacer para adelante en los tiempos que vienen. Como ya terminamos y el espíritu es dialogar, conversar, escuchar lo que ustedes opinan de estas cosas, porque no se puede socializar si no es con diálogo. No se puede socializar a través de un UKC, esto es la única verdad, esto es lo que hay que hacer. A mí lo que me interesa ahora es mantener un diálogo con ustedes, con lo que quieran preguntar cosas o hablar o proponer cosas, porque esto es una síntesis nada más. Pero hay muchas cosas que quedan en el tintero, porque si no se hace muy extensa y yo creo que ya está entendido la esencia del mensaje. Así que yo no sé si se puede recibir preguntas desde afuera, desde una agencia o... No. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta para que realmente tengamos tecnológicamente esa comunicación integral. Bueno, así que entonces les pregunto a ustedes qué opinan de todo esto y puede hablar todo el mundo, no juntos, sino de a uno. Y con la condición esta de que si no hablan yo les pregunto, así que... Escucho,
pretendo escuchar sobre cualquier aspecto de lo hablado. Sí. Miguel Eseralde es el que me pide la palabra. La pregunta de Miguel es cómo, y lo digo, repito, sobre todo para los que están en otro lugar del país, ¿no? Es cómo es el tema de la empresa de reaseguro que yo acabo de mencionar. En la reunión de Mendoza que tuvimos en la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguro, se planteó esta idea que ante el nuevo marco regulatorio que tiene el país respecto a reaseguros y que establece que se debe reasegurar más en la Argentina y que por eso a nosotros nos dio tan buen resultado haber creado Stop Loss, porque es como que escribieron la norma en base a nuestra creación previa, y en esto fue verdaderamente un buen gesto del gobierno y en particular de la Superintendencia de Seguro, que reconoció en Stop Loss a un grupo reasegurador, incluso lo comparó con el Lloyd's de Londres y no le obligó a tener requisitos de formación de capital para hacer los contratos de reaseguro que estamos haciendo. Pero igualmente hay una serie de contratos que nosotros cedemos al exterior porque no estamos en condiciones de aceptarlo dentro del pool. Pero sí se podría hacer constituyendo una empresa reaseguradora y haciendo la cesión de muchos de esos contratos, sobre todo los contratos, sí, pero no me sale la palabra los facultativos. Los contratos facultativos que se pueden pasar perfecto, en vez de dárselos a otra empresa como se lo estamos dando en este momento, fundamentalmente a través de Mapfre, retenerlo por parte de esa empresa reaseguradora nacional, y eso mejora, incluso al país le viene muy bien porque retiene más en la nación, en el país, y evita la salida de esos capitales hacia afuera. No es muchísimo lo que hay para hacer en esa reaseguradora, pero pueden darse distintos negocios a la medida que vaya pasando el tiempo, y sobre todo vinculado con la cuestión de los pagos internacionales, que hoy están un poco complicados por la salida de divisas o no, y habiendo una reaseguradora de por medio podemos tener menos problemas para hacer los pagos que haya que hacer. Así que por distintos motivos hemos pensado, y mañana ya el grupo fundador de Stop Loss, que eran 7 empresas, de las cuales 6 adhieren a eso, una no porque no tiene prácticamente sesiones, estamos constituyendo y se invita al resto de las miembros de la asociación a que sean socias. Pero la esencia, el núcleo básico y vital va a estar constituido por las empresas que constituimos a su vez Stop Loss en 1992. Así que somos los socios fundadores de Stop Loss y seremos los socios fundadores de esta empresa que estamos constituyendo como una novedad para el mercado argentino y que va a ser una muy importante fuente de recursos quizás el día de mañana. Como el mínimo, el capital de las empresas de seguro es de 20 millones de pesos, pero se puede integrar con 5 millones en la integración inicial, pero no lo va a hacer directamente desde Río Uruguay, se hace desde Guillermo Vázquez. Sí, primero está bastante más delgado. Gracias a Dios. Corresponde primero hacer un agradecimiento de carácter público, en mi caso, al Consejo de Administración en virtud de algo que señalabas vos al principio, que fue la actividad política y el hecho electoral. Así que tuve actitudes que en eso de la militancia política fueron importantes y quiero hacerlo públicamente el agradecimiento. Y segundo, una consulta que me parece razonable en este momento, cuando de hecho, sin perjuicio de la continuidad política de quienes son los administradores de la nación, puede haber evidentemente distintos escenarios. Comparto el hecho de que el presupuesto 2012 esté remitido con déficit después de añares, como una significancia expuesta de que los cambios pueden venir en este sentido. También va a haber cambios de personas, porque el superintendente asumirá seguramente como intendente en su ciudad.
Consecuentemente con esto me pregunto, los actores que hoy están en el gremialismo empresarial del seguro, de la industria del seguro, ¿tienen una agenda a considerar en lo inmediato con el gobierno a partir del 10 de diciembre? Y si la tienen, ¿cuáles serían los temas más importantes que crees que podrían plantearse allí? ¿Los temas que podrían plantearse. ¿A qué personas te referís? Los dirigentes de la Asociación de Cooperativas, de Entendía actuarios, por eso como entendí mal, me di cuenta que... De dirigentes actuales. Es una muy buena pregunta para hablar de esta cuestión que uno supone que va a ser diferente, ¿no? Porque este es el tema. Entramos en una Argentina que va a tener una diferencia con la Argentina pasada, que era de un crecimiento constante, ahora de un nivel de dígitos impresionante. Ahora no va a ser impresionante. Y además tiene mucho que ver quiénes, las personas precisamente, porque se producen a veces agotamientos de funcionarios, entonces tienen que aparecer los fusibles. Eso es una cuestión lógica en todo proceso. Fíjense, acá Berlusconi tuvo que renunciar porque convengamos que es un sistema distinto, el sistema parlamentario italiano que el sistema presidencialista argentino. Berlusconi era jefe de gobierno, pero el presidente italiano mantiene su condición de tal, ¿no? El que cambió fue el ejecutivo, digamos, ese operativo de todos los días. Pero se están produciendo complicaciones a veces por las personas. El festejo que hubo con la ley de Berlusconi, con todas sus características personales, fue muy grande en Italia, lo que no significa que le vaya mejor a Italia ahora, ¿no? Pero la cuestión de los nombres tiene importancia. En lo que hace a la agenda sigue vigente la misma que tenemos desde hace tiempo. La agenda no ha cambiado prácticamente porque vemos que hay buena voluntad en el gobierno, pero no vemos pasos rápidos de cambio. Por ejemplo, en lo que hace al tema de reserva, que hemos estado estudiando aquí mismo nosotros, que yo he estado sentado en la superintendencia con los dirigentes de la superintendencia, con la mano derecha del superintendente, y hemos escrito los nuevos cambios en las reservas y en los capitales mínimos, y pasaron los meses y no pasó nada. Y uno tiene un poco el temor, y aquí sí es que ante nuevas personas esto diga, bueno, no lo hacemos, y que no se haga por desconocimiento, no por política, porque desde el punto de vista político las decisiones que se han tomado y que están escritas están en consonancia con lo que se dice del discurso presidencial. Pero en consecuencia las demandas siguen siendo las mismas: reducir las exigencias de reservas, porque eso complica a los capitales. Hay sectores empresariales con los cuales no coincidimos, que están pidiendo que el reaseguro se abra como era antes. Nosotros creemos que no hay que hacerlo eso. Creo que todo el arco político argentino mayoritariamente coincide con ese planteo. No ha habido resquebrajaduras en ese pensamiento nacional, y mucho más de eso no hay en carpeta como temario fuerte. Tenemos una ventaja estos días que yo aprovecho, se lo dije al gerente general hace un momento. El día 22 y 23 en Buenos Aires se produce la reunión del superintendente de seguros de América Latina, y además viene el responsable máximo en el mundo de los superintendentes de seguro, que es Yoshiro Kawai. Yo estuve conversando con él ahora en Manchester, en la reunión que tuvimos de INMIF, y él, bueno, me dijo que venía a la Argentina y que conversaríamos aquí también. Va a haber un debate durante 2 días con superintendentes de todo el mundo, donde van a discutir las cosas que de la agenda, digamos, que fundamentalmente es, yo lo podría resumir a todo lo que dije en solvencia de las empresas aseguradoras, que puede llamarse solvencia 2 si estamos en Europa, que yo no sé ya cuándo se va a aplicar con los problemas de Europa, o que puede llamarse solvencia basada en riesgo, como es en Estados Unidos o en Canadá, o solvencia en general, como es en Japón, o como decimos en América Latina, que es una mezcla, ¿no? Esa mezcla, que yo por suerte ya la entendí en mi última reunión con los superintendentes, que fue la 5ª que tuve, esta será la 6ª, me parece que está claro que el mundo va hacia nuevas formas de
de control del Estado, de la supervisión del Estado, me parece que son mucho más flexibles que las anteriores, porque las rigideces, está visto, y sobre todo, insisto, con lo de Europa, no han llegado a buen resultado. Entonces, yo diría que la principal aspiración que yo tengo como dirigente en la Asociación Argentina es que ojalá cada empresa pueda hacer sus reservas y determinar todas las cuestiones que tiene que determinar según su propia realidad y no según parámetros que arman técnicos en la superintendencia y que cortan para todos por igual, como si fuera lo mismo trabajar en el Gran Buenos Aires en alguna actividad que trabajar en el interior o con otros mercados diferentes. Esa diría que como síntesis técnica sería una aspiración, porque eso después se refleja en lo económico, en lo contable y consecuentemente en lo financiero también. Tenemos unos 15 minutos todavía de tiempo para conversar, si quieren, ¿no? Si quieren usar los 15, pero 2 preguntas más me gustaría que se hicieran. Bueno, esa es otra muy buena pregunta, también yo omití decirla en todo el desarrollo, pero en una de las conversaciones que tuvimos con Diego Ranguni, el gerente de Asuntos Jurídicos y muy mano derecha de la Superintendencia de Seguros, hablando de cómo imputar capitales mínimos y escribiendo la resolución de capitales mínimos, porque yo le puse letra, Rodolfo le puso letra, los gerentes le pusieron letra, todo en la asociación le pusimos letra, todo lo que pensábamos que iba a salir y que no salió. En un momento determinado, cuando estábamos hablando de el cómputo, por ejemplo, de las acciones en el capital que tenemos en otras empresas, como por ejemplo Asociar, para que se compute el 100%, y lo estamos logrando, en teoría, a eso, que ahora se habría reducido a 0, ponían como condición que tuvieran capitales o reservas financieras en la Argentina puestas como mínimo en función del capital y una proporción X más arriba todavía, ¿no? Pero en un momento de la conversación dice Rangoni, bueno, pero esto en definitiva, porque nosotros le estamos pidiendo otra cosa, ¿no? Dice, bueno, esto en definitiva no tiene tanta importancia porque aquí se va a obligar a que se traiga todo el dinero de afuera. Y se le escapó, porque eso no estaba dicho todavía. Y estábamos con Alfredo González Moleo los dos ahí. Y bueno, quedamos ahí con eso picando, y ya, obviamente, no nos sorprendió para nada cuando salió la resolución. Y la resolución, ¿cómo afecta a Río Uruguay? Y yo no sé si afecta a Río Uruguay o no. Yo creo que primero nos afecta a todos. Si de afectar se habla, nos afecta a todos. Y a todos por igual. Lo que sí digo, yo el domingo me dediqué todo el día a trabajar en 3 artículos periodísticos que tenía que hacer, 2 para un lado y otros para otro. Y yo digo esto, que ante la pregunta periodística de cuál es la opinión sobre este tema, digo que lo único complicado que nos hace volver a un mercado argentino que hoy no tiene opciones a granel como tiene el mundo. Habíamos empezado a buscar distintas variantes para defendernos de los problemas, pero resulta que al complicarse, porque uno de los argumentos que tiene la superintendencia es que ante la crisis que tiene el mundo, para defender la reserva de las empresas de seguro, que vengan para acá. Está bueno el argumento, la verdad, se la rebuscaron como para decir traigan la plata, muchachos, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que esté todo el dinero acá, va a haber que ingeniárselas permanentemente. Estoy seguro que van a salir bonos del gobierno pidiendo que las empresas de seguro tomemos esos bonos. Estoy seguro que esos bonos van a perder valor en el tiempo, en la medida que vaya pasando esto que estamos suponiendo, y eso nos va a tener papeles pintados en una de esas. Pero es la regla del juego para todos. Por eso es que yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero le va a pasar a los bancos también. Y le va a pasar al Estado también. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Era la última pregunta, porque me preguntan también qué opinaba sobre lo que dice Bontempo, que va a ser el nuevo superintendente de seguro de la Nación, respecto de
del plan estratégico que pretende implementar para el sector asegurador argentino, me parece fantástico, porque no hay otra manera en ningún país del mundo que no sea concertando para resolver los problemas de un sector o de la economía. Y Keynes decía en 1936 y antes, cuando escribía los otros libros anteriores, en el momento de la crisis del 30, Keynes decía que había que concertar, y concertó con los sindicatos y concertó con las empresas, y instó a la concertación, y así lo hizo Roosevelt para que se saliera adelante en el proceso de crisis. Y hoy Europa está hablando de concertar, porque si no concerta en Europa la defensa de Europa, Europa se cae. Entonces no veo otra salida que no sea la concertación en la Argentina para el sector asegurador y para todos los sectores, porque si no la vamos a ver complicada. Porque es una situación inédita en el mundo. Porque lo decía muy bien los otros días un economista, ¿quién puede escribir ahora cuándo termina la crisis? ¿Quién? A ver, ¿qué economista está diciendo en el mundo que la crisis termina mañana o pasado? Europa cae y rebota como un saltimbanqui en un colchón, en un circo. Eso es Europa. Y las bolsas del mundo está pasando lo mismo, en definitiva. Entonces, ¿quién puede decir? Por eso a mí me daría mucha lástima que alguien en esta empresa no se entere de estas cosas, o que no le importen estas cosas, o que le importe más lo social que la preocupación laboral, porque por ahí puede existir gente que tenga más interés por lo de afuera que por lo de adentro y trabaje solo por compromiso o por tener unos pesos en su bolsillo en esta empresa. Hay que entender que estamos en un país y en un tipo de empresa que está muy atada al problema del país. No vendemos bulones para ruedas viejas que todas necesitan bulones. Vendemos seguros para una actividad que si crece en el país vendemos más seguro y si no, no. Y si cae en default el Estado, que espero que no, por supuesto, porque hay reserva suficiente todavía, nosotros tendríamos papeles pintados. Y si se complican los bancos, nos complicamos nosotros. Entonces, por eso es que hay que tener conciencia y por eso la intención de socializar conocimientos, y por eso digo que una empresa es una universidad, porque hay que aprender estas cosas dentro de la empresa. ¿A dónde se van a aprender si no? ¿Quién va a ir a la facultad mañana a aprender estas cosas? ¿Quién tiene tiempo o tiene lugar? Y si no lo hizo antes, no lo va a hacer ahora. Entonces, estamos obligados a entendernos entre nosotros, estamos obligados a comunicar estas cosas entre nosotros. Por eso esta pregunta fue muy buena, negro. Porque es medular. ¿Qué va a pasar con las disponibilidades de las empresas y la liquidez argentina? Por eso yo decía hoy lo del flujo positivo financiero. Es decir, todos los que trabajamos en la empresa tenemos que tener un horizonte de trabajo en equipo para que estas cosas de egresos e ingresos estén calzadas. No se puede pagar por pagar, ni tampoco se va a poder cobrar fácilmente. Entonces, y esto no es perjudicar nunca al cliente o socio cliente, como se quiera llamar, partiendo de la base que se respete ese principio, partiendo de la base de una empresa sustentable, pero tratando que los flujos sean positivos. Porque se viene una situación diferente a la histórica. O por lo menos, no digo a la histórica porque hemos pasado momentos muy difíciles en Argentina y hemos salido y estamos muy bien. Pero no quiere decir por eso que haya que dormirse y por eso digo, insisto, que está bien la pregunta. Porque además, pueden venir momentos difíciles. ¿Y de quién va a ser la culpa si las cosas andan mal? Obviamente, para empezar, de Godoy. En esta empresa, para empezar, mía. Y ya hasta le digo los nombres de las personas que pueden llegar a decir cosas en la calle. Yo, en un pueblo que uno ha nacido y se está por morir acá, ¿cómo no va a saber cuáles son los enemigos? Los tengo contados. Sí. Así que uno ya sabe cuáles son las personas que están esperando que a esta empresa le vaya mal. Y lo que es peor es que a veces se vinculan con la empresa, le sacan el jugo a la empresa, ¿no? Pero... No, por supuesto. Es que yo parto de esa base, por eso digo, si uno pensara en esas cosas negativas no podría estar, porque hay gente que realmente le pone mala onda desde afuera. Es decir, digamos, ¿cuántas veces, discúlpeme que entre en este tema también, ¿no? Pero hacia a la esencia de la motivación del profesional. ¿Cuánta gente dice yo quiero trabajar en Río Uruguay? Sobre todo la gente nueva
que sabemos que le interesa trabajar en Uruguay, que entienden que hay un buen clima laboral, que hay perspectiva de futuro, que hay respeto por la gente, que hay mucha gente que le interesa trabajar, muchísima gente. Pero también hay gente que le interesa el mal por el mal mismo, ¿no? Entonces, hay de todo en la Viña del Señor. Yo a esto lo dije como una cuestión de ese mínimo porcentaje, pero por eso yo creo que a nadie nos gustaría que esto, digo, tampoco, a mí no se me ocurrió mencionar en ningún momento, por eso yo les dije en un momento determinado, valga la redundancia, que no quería que se confundiera esto en momentos electorales, porque alguien puede pensar con lo que uno está diciendo, este está tirando contra el gobierno o este está a favor del gobierno, según lo que diga, ¿no? Y acá, por el contrario, yo lo que estoy a favor como empresa de Río Uruguay y su sobrevivencia. Yo claramente les dije cuál es el objetivo máximo de mi vida. En este momento es ese, y siempre fue ese. Yo privilegié toda mi vida a Río Uruguay por sobre todas las cosas, aunque uno haya hecho muchas otras cosas en la vida. Pero el objetivo principal es la defensa de esta empresa. Y entonces sobre esa base es que uno sigue trabajando y esforzándose, como todos ustedes, para eso, pero luchemos contra las adversidades y defendamos que a este gobierno le vaya bien. Seguramente después vendrá otro gobierno y ya no sé si estaremos, como decía, ¿no? Pero así será la historia. Me gustaría escucharla a María Belén Gómez, que es economista y que me parece que no tiene problemas en decir algo. Me gustaría escucharla con alguna reflexión. Si es mejor con micrófono. Se puede levantar alguien y acercárselo sin ningún problema. Hola. Sí. La verdad que ante todo me ha gustado el marco macroeconómico o internacional que usted brindó, porque creo que uno a veces puede cometer el yerro de pensar que está en una isla, o independientemente de que al país le pueda ir bien en términos de crecimiento económico, uno no puede dejar de mirar lo que sucede en el entorno, por esto que decía, ¿no?, de que hoy el mundo es un pañuelo. Entonces me parece interesante ese marco que brindó, porque aparte uno tiene perspectivas internacionales en la empresa y en lo diario. Yo no creo que haya actividades que uno realice hoy que no tengan que ver con lo que pueda pasar en cualquier otra parte del mundo. Eso para comenzar. Y me parece interesante también la otra perspectiva de qué es lo que sucede acá, qué es lo que sucede en Argentina, con este PBI y con esto que podemos mencionar que vamos a crecer, pero teniendo en cuenta que va a ser un crecimiento que no es tener una mirada pesimista, simplemente tener una mirada conservadora en el sentido de ser precavidos, ¿no? De este crecimiento que va a rondar el 4% aproximadamente según las diferentes consultoras. Eso me parece importante que se destaque. También la manera en la que lo destacó, que no es necesario ser economista ni nada, ni tampoco venir a las ciencias económicas para comprender que esta va a ser la perspectiva futuro que vamos a tener en el año. Y no es menor tampoco, en tercer lugar, esto que comentó usted de que, bueno, el objetivo es que, por supuesto, seguir creciendo como empresa, pero no hay que dejar o mirar este marco de que al gobierno también, a la administración central también le vaya, central y en todos sus niveles, también le vaya bien, porque, bueno, ese es el objetivo compartido de crecimiento. Así que básicamente, para no entrar en terminología aburrida, y como no habíamos jugado una apuesta, pero estaba entre que por ahí me iba a tocar hablar, así que no había preparado el discurso, pero no, básicamente suscribo a esta mirada, a esta perspectiva internacional y bajar de lo global a lo que sucede en nuestra casa, porque a veces, vuelvo a repetir, tenemos la impresión de que es algo lejano, de que es algo ajeno y de que no nos toca porque cumplimos nuestra función y nada más. Y mientras podamos cumplir esa función ya todo estará determinado, ¿no? Hay que abrir un poco la perspectiva y mirar hacia afuera. Básicamente eso. Muy bien. Señores, son las 2. Yo creo que
Este final ha sido muy bueno, sobre todo por la formación económica que tiene María Belén, pero lo importante es que el que quiso pudo participar, y yo creo que salimos un poco más fortalecidos después de esta reunión. Así que, fin, son las 2, seguimos trabajando mañana. Muy bien.